El satanismo teísta, también conocido como satanismo espiritual o satanismo tradicional, es la adoración o veneración a Satán como una deidad. Comprende varios puntos de vista e incluye el uso de la magia a través de rituales. Suele ser el término con el que se designa a aquellas formas de satanismo que tienen creencias sobrenaturales y realizan una adoración del diablo y de demonios, de manera literal, entendiendo a estas entidades como seres y espíritus reales que existen objetivamente. Bienvenidas y bienvenidos sean aquelarre a otra noche junto al caldero, un podcast donde hablaremos sobre eventos paranormales, casos de crimen real, desapariciones, ocultismo, conspiraciones, cine de horror y otros sucesos fantásticos y misteriosos. Yo soy Paola y esta noche hablaremos sobre el culto al diablo, demonología, religiones mal llamadas satánicas y conspiraciones. Si no has visto el video anterior, donde hablamos sobre satanismo simbólico y Anton LaVey, puedes darte una vuelta por YouTube o Spotify. De cualquier manera, haré una breve mención al principio para que no haya confusiones. Antes de empezar, quisiera agradecerles a todos ustedes aquelarre por apoyar este proyecto. Recuerden que este espacio es suyo y nuestro, y el plan es crear una comunidad alrededor de todos estos temas. Estamos ya cerca de los 100 suscriptores en YouTube y espero que pronto lleguemos a la meta. Así que no olviden compartir, contarles a sus amigos y dejarnos sus comentarios, que los estaré leyendo con mucho gusto. Si tienen sugerencias sobre temas que quieran escuchar, experiencias por compartir, tenemos nuestros mensajes siempre abiertos en todas las plataformas. Ahora, sin más preámbulos, estacionen sus escobas, preparen sus pentagramas, acérquense a la hoguera y comencemos. El satanismo teísta, también conocido como satanismo espiritual o satanismo tradicional, es la adoración o veneración a Satán como una deidad. Comprende varios puntos de vista e incluye el uso de la magia a través de rituales. Suele ser el término con el que se designa a aquellas formas de satanismo que tienen creencias sobrenaturales y realizan una adoración del diablo y de demonios de manera literal. El término generalmente se acuña para diferenciar a esta forma de satanismo del satanismo simbólico o ateísta, principalmente representado por la Iglesia de Satán de Anton LaVey y más actualmente el Templo Satánico, sobre el cual hablamos en el video anterior, el cual no cree en la existencia de ningún dios y ve a la imagen de Satán como un símbolo de rebeldía. Las prácticas religiosas y cultos al diablo datan desde tiempos muy antiguos y se registran, por ejemplo, en el caso del aristócrata medieval Gilles de Rais, acusado de cometer sacrificios humanos en adoración al demonio. Estas prácticas resultan difíciles de validar de manera histórica, ya que en épocas oscurantistas cualquier práctica considerada herética o pagana era clasificada equivocadamente como satánica, como en el caso de la persecución de la Iglesia a los templarios. Ciertamente, hay registros de cultos satánicos a lo largo de la historia por parte de seguidores que creían en la existencia real de las entidades que invocaban, incluyendo al diablo. Diferentes figuras históricas han sido asociadas con el satanismo, como el pintor William Blake o Francis Dashwood y su Club del Fuego Infernal. Su grado de involucración genuina con el culto al diablo es sujeto de debate, y en algunos casos se argumenta que realizaban ritos paganos, esotéricos o simbólicos, y que las deidades que invocaban eran dioses paganos y no el diablo. Dentro del satanismo teísta o los cultos a Satán, podemos observar que la religión y filosofía central parten principalmente del cristianismo y sus variantes, más comúnmente visto en los casos de posesión y exorcismos católicos, pero también incluye las religiones musulmanas y judías. Sin embargo, el concepto de demonio o Satán como adversarios y propagadores del mal y el pecado lo encontramos principalmente en estas religiones monoteístas, que comparten la cosmovisión del dios abrahámico. Si bien podremos pensar en espíritus equivalentes en distintas mitologías, tales como los daimones griegos o los ghouls celtas, creo que estas criaturas, al existir en una cosmovisión moralmente distinta, donde no existe el estricto concepto de pecado, se mencionarán brevemente y quedarán pendientes para abordarlos más a fondo en otro video. Así que, antes de adentrarnos de lleno en las oscuras llamas del infierno, quisiera aclarar que nos basaremos mayormente en la teología cristiana, católica,
judía y musulmana, además, por supuesto, de tratados de demonología, principios ocultistas afines y alguno que otro mito popular. Empecemos hablando sobre el luciferismo. El luciferismo, a veces asociado erróneamente con el satanismo, debido a la interpretación cristiana del ángel caído, es un sistema de creencias diferente y no respeta la figura del diablo ni la mayoría de las características que normalmente se le atribuyen a Satanás. De hecho, los luciferistas rechazan vehementemente que Satán y Lucifer sean el mismo ser. Lucifer, en este contexto, es visto como una de las muchas estrellas de la mañana, un símbolo de iluminación, independencia y progresión humana, y se usa indistintamente con figuras similares de una gama de creencias antiguas, como el titán griego, Prometeo, o la figura talmúdica de Lilith. Para los luciferinos, la iluminación es el objetivo final. Los principios luciferinos básicos resaltan la verdad y la libertad de voluntad, adorando el ser interno y el potencial máximo de uno. El dogma tradicional es rechazado por la idea de que los humanos no deberían necesitar deidades o el miedo al castigo para distinguir el bien del mal y hacer el bien. Todas las ideas deben probarse antes de ser aceptadas, e incluso entonces uno debe permanecer escéptico porque el conocimiento y la comprensión son fluidos. Algunos luciferinos creen en Lucifer como una deidad real, no para ser adorada como el dios judeocristiano, sino para ser venerado y seguido como maestro y amigo, como salvador o espíritu guía, o incluso como el único dios verdadero en oposición al tradicional creador en el judaísmo. Los luciferinos teístas son seguidores del camino de la mano izquierda y pueden adherirse a diferentes dogmas que se centran principalmente en la magia ceremonial. Se cree que su origen nace en una doctrina que se gesta desde tiempos primitivos y que se relaciona directamente con el gnosticismo del cristianismo, en el que se propone a Lucifer como el dios máximo del universo, de manera que sería el padre de Jesús y quien lo envía a la tierra con el fin de salvar a la humanidad del pecado original. Muchos afirman que es la doctrina religiosa más antigua y una de las primeras, siendo mucho más antigua que la religión judeocristiana. Durante el desarrollo de la Alta Edad Media, la Iglesia Católica, que recientemente se había creado, deja a su paso una serie de desgracias con su intención de difundir y enviar su mensaje. Como consecuencia de ello, la creencia de un solo Dios produjo la satanización de los demás cultos y la aberración de ellos reducidos a simples mitos, permitiendo que naciera la figura de Lucifer como el dios romano del conocimiento. A partir de este momento, inicia la construcción de ideas que no se aceptaban en sus inicios, dado que se consideraba como posiciones carentes de conciencia y coherencia. Se fueron estableciendo ideas relacionadas con que Lucifer era el ángel caído, el cual fue desterrado debido al sentimiento de similitud que tenía con respecto a Dios, pues nadie debería igualarlo y mucho menos superarlo. La versión de su historia cuenta que, de acuerdo a la reinterpretación de las versiones latinas de la Biblia, sostiene que Jehová, o el Dios cristiano, es el demonio conocido como Satanás, quien usa su poder para que la humanidad creyese lo contrario, y Lucifer se ha visto como el ángel que se separó de él para ser el señor del infierno, aunque esto no es así, sino que en realidad quiso terminar con la esclavitud a la que tenía sometido el demonio a los seres humanos, y en este sentido, velar por ellos para quitarlos de las manos del impostor. La filosofía del luciferismo se basa en una visión sobre Lucifer en la que es luz, y a partir de esta creencia se le suele atribuir una serie de características en torno a la independencia y la iluminación, siendo los ejes centrales en los que se posa toda la filosofía de esta religión. El fin de su práctica es alcanzar la iluminación a partir del dios portador de la luz, Lucifer. Asimismo, se unen otros elementos como la voluntad personal, la libertad y la honestidad del ser humano, demostrando desde la adoración del ser interno. Existen sociedades que se han asociado con el luciferismo. Estas sociedades se organizan en 3 escuelas que funcionan bajo distintos preceptos, pero que nunca se alejan de la filosofía central del luciferismo. Estas son masonería. En ella, Lucifer, a quien se refiere también como Baphomet y Samael, fecunda a Eva para dar origen a los cainitas, de quienes empieza la descendencia de generaciones hasta llegar a Hiram Aviv. Los cainitas son los forjadores del hierro y de la piedra bruta, además de ser los representantes de los intelectuales que logran dotar al ser humano de libertad y transforman su conjunto. La Orden Hermética del Alba Dorada está relacionada con aspectos de la masonería, dado que la consideran como un tipo de escuela de carácter moral que es digno de admirar y de respetar. Se basa principalmente en varios grados simbólicos,
pero también filosóficos, en tanto al culto de Lucifer como una figura hacia el culto de un arcángel. La teosofía. Lucifer es llamado Metatrón. Esto se debe a que su fin es separarlo directamente del concepto de Satanás. Se trata de una sociedad que desarrolla una filosofía basada también en la ciencia y con corrientes influenciadas como el humanismo, en el que se enfocan en la búsqueda de la sabiduría, hecho que la asemeja al luciferismo propiamente. Fraternitas Saturni. Se considera como la organización más luciferina en la época del Renacimiento de Occidente. La Iglesia Mayor de Lucifer, fundada en el año 2014, está bajo la guía de Jacob No, entre otros. La práctica de esta iglesia y sus enseñanzas se basan especialmente en el mundo práctico, destacando la progresión de tipo personal y familiar. La Iglesia Neoluciferina, por sus siglas NLC, es una organización luciferina y gnóstica cuyas raíces se centran en el esoterismo de Occidente, incluyendo prácticas como la magia, el vudú, la telema y el luciferismo. Existen algunos símbolos que se identifican con Lucifer. Estas son algunas de las representaciones más conocidas de esta doctrina. El sigilo de Lucifer es un tipo de símbolo que representa el ángel caído. Este sigilo es usado con el fin de crear un vínculo especial entre el practicante y el ser del culto. Particularmente, este sigilo no solo es representante, sino también la encarnación de Lucifer, conocido como el príncipe de los ángeles caídos. Los sigilos, en cuanto a la invocación o evocación de demonios o de espíritus, no sirven solo para invocarlos o evocarlos, también sirven para apresarlos. Se dice que de esta forma fue como el rey Salomón logró apresar a los 72 demonios que tenía sometidos. La cruz Tau. Aunque si bien suele relacionarse mayormente con el satanismo, lo cierto es que puede tener varias connotaciones. En el luciferismo, su vínculo se relaciona con la cruz como el ángel de luz, como es conocido Lucifer. La cruz satánica. Esta figura dentro del ocultismo representa principalmente a los tres coronados, Leviatán, Belia y Satanás, aunque en su totalidad significa atadura bajo Lucifer. El ojo dentro de la pirámide. Conocido mayormente en el satanismo, este símbolo se encuentra en el billete de $1 y contiene una gran variedad de significados. Se considera que se trata de un ojo humano que representa la divinidad y la capacidad de poder de Dios para convertirse en el Dios del hombre. Es también usado para representar a Lucifer, dado que considera a Dios como usurpador de su lugar como único creador. El luciferismo es una de las religiones que ha tenido la oportunidad de llegar a Latinoamérica, y en este caso tocó las puertas de Colombia y fue muy bien recibida. Es por este motivo que se llevó a cabo la creación de la Iglesia de Lucifer. Este hecho ha generado mucha controversia a nivel gubernamental, ya que no la consideran como una iglesia legal, y a pesar de que se ha demostrado que dentro de la misma no se promueve la realización de ritos violentos, esta situación no ha cambiado. La persona que la dirige se llama Víctor Damián Rosso. Estableció ante las noticias del canal Caracol que dentro de este recinto no ocurre absolutamente nada relacionado con la tortura de animales o personas, ni con la violencia, y que todas las situaciones de repudio hacia esta iglesia se han causado debido a las acusaciones que hace el clero católico, pero que éstas son falsas. A su vez, dijo que en estas solo se llevan a cabo rituales de agradecimiento a su dios Lucifer, como el ángel portador de luz, y que todas las personas que forman parte de esta doctrina lo hacen de manera voluntaria. Ahora, es momento de hablar sobre la demonología. La demonología es la rama de la teología y de la mitología que se encarga del estudio sistemático de los demonios y sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y naturaleza. Los demonios, cuando se les considera como espíritus, pueden ser humanos o no humanos, es decir, almas de espíritus humanos muertos que se deformaron o seres nunca encarnados. A este respecto, podríamos distinguir varios tipos de demonios. El tipo de los ángeles caídos en desgracia, según la tradición judeocristiana, las almas humanas consideradas como genios o familiares, aquellos que reciben un culto o adoración o culto a los antepasados, y fantasmas u otros aparecidos de carácter maligno. Los íncubos y súcubos de la Edad Media son a veces considerados como seres espirituales demoníacos, que además pueden dar prueba de su existencia corporal, como sería la supuesta descendencia, que normalmente nace deformada, entre estas entidades y el ser humano. Cabe destacar que el carácter maligno de los demonios no es universal,
ya que en algunas culturas y religiones se les considera como entes inocuos o inofensivos para el hombre. Tal es el caso de las creencias de los Pongui de Gabón y los Dayak de Borneo. Los demonios, si partimos del origen de que son ángeles caídos, tendrán una serie de características comunes. Son seres incorpóreos, pero que pueden tomar la forma física que deseen, poseen inteligencia sobrehumana y libre albedrío. La creencia en los demonios se remonta a muchos milenios. En el zoroastrismo, por ejemplo, se enseña que hay 3.333 demonios, algunos de ellos con responsabilidades específicas en asuntos oscuros como la guerra, el hambre, las enfermedades, etc. La mayoría de las grandes religiones de la humanidad hacen referencia en mayor o menor medida de la existencia de demonios. En el Oriente Medio, en la mitología de Caldea, estaba extendida la creencia de los 7 dioses del mal, conocidos como Shedú. En el judaísmo, en el Talmud, se menciona la existencia de 7.405.926 demonios, divididos en 72 compañías, mientras que muchas personas creen hoy que Lucifer y Satán son nombres diferentes para el mismo ser. No todos los estudiosos aceptan este punto de vista. El uso del nombre Lucifer como identificador del diablo se deriva de una interpretación particular de Isaías 14:3-20, un pasaje que no se habla de un arcángel caído, sino de la derrota de un determinado rey babilonio a quien se le da un título que hace referencia a lo que se denomina la estrella de día o la estrella de la mañana. Es solo en tiempos posteriores al Nuevo Testamento en donde la palabra latina Lucifer empezó a utilizarse como un nombre para el diablo, tanto en los escritos religiosos como en la ficción, especialmente cuando se refiere a él antes de su caída del cielo. Los Grigori, Lilith y los Dibuk son también considerados entidades demoníacas en la tradición judía. En el cristianismo. En el libro de Enoch se menciona a los Nefilim como ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres en la tierra. En la tradición cristiana, los demonios son como ángeles, espirituales, inmutables e inmortales. Los demonios no son omniscientes, pero cada uno tiene un conocimiento específico, a veces más de una asignatura, y su poder se limita a lo que Dios permite, así que no son omnipotentes, ni se ha comprobado su habilidad de omnipresencia. También se cree que los demonios atormentan a las personas durante su vida mediante la posesión, o simplemente mostrándose ante las personas que les asustan, o por visiones provocadoras que pudieran inducir a la gente a pecar o a tener miedo. Según la tradición cristiana, los demonios poseen varios poderes sobrenaturales, entre los que se incluyen psicoquinesis, levitación, adivinación, posesión, telepatía, brujería y capacidad para lanzar maldiciones, así como fuerza sobrehumana, el control de los 4 elementos, de los animales y la provocación. Los demonios utilizan varias combinaciones de estos poderes para hostigar, desmoralizar y confundir a la víctima. Todos estos ataques, así como su efecto o alcance, pueden ser anulados por Dios, ya que los demonios se cree que tienen el poder de herir a las personas, tanto física como mentalmente, pero solo dentro de los límites de lo que Dios va a permitir. Según diversos grimorios medievales, y principalmente el Maleus Maleficarum, cada uno de los demonios tiene una firma o sello con el que firman pactos diabólicos. La figura de Satán o el diablo ha sido asociada a diversos animales como la serpiente, la cabra y el dragón. No todos los cristianos creen en la existencia de los demonios en un sentido literal. Existe la opinión de que el lenguaje del Nuevo Testamento, en cuanto a los exorcismos, es un ejemplo del lenguaje de la época, que se empleaba para describir las curaciones de lo que hoy se clasifica como epilepsia o enfermedades mentales. En el cristianismo se denomina el ángel caído a aquellos que han sido expulsados del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. El más conocido de todos ellos es Lucifer, pero dentro de este mito también entran los Grigori, observadores o vigilantes en griego, también conocidos como los hijos de Elohim. Los Grigori serían un grupo de ángeles caídos mencionados en el Génesis y en otros textos apócrifos bíblicos, y que se habrían apareado con las hijas del hombre, dando como resultado de dicha unión a los Nefilim o Nefilim. Algunos grupos de teólogos postulan que todos estos textos se refieren en general a estos seres como un grupo de ángeles castigados por Yahvé, los ángeles caídos, por haberse enamorado y copulado con las mujeres de la tierra, y por haber enseñado a los hombres la creación de armas y el arte de la guerra principalmente, entre otros conocimientos, trayendo un desequilibrio entre los hombres. En el Islam,
La figura de Iblis o Shaitán equivale a Satán de la tradición cristiana. Iblis era un genio o un jinn creado por Alá, el cual se consideraba superior a Adán, que fue creado de barro, mientras que él fue creado del fuego sin humo. Por este acto de desobediencia, Alá lo condenó al infierno por toda la eternidad, pero le dio tiempo hasta el día del juicio final. Durante este tiempo trataría de corromper a los seres humanos como una forma de venganza. Ocultismo. Los practicantes de la magia ceremonial o alta magia normalmente intentan ponerse en contacto con demonios para restringir sus acciones, o bien utilizarlos para cumplir sus órdenes. Para ello, utilizan diversos métodos, como la goetia, brujería, invocación de ángeles o evocación de demonios, o mediante el libro de Abramelin. Este libro nos enseña cómo controlar a un demonio mediante un ángel que a su vez lo domina. O sea, tú primero invocas a un ángel, lo convences de que te ayude y luego evocas al demonio y entonces el ángel va a someter al demonio. Aleister Crowley, que fue un insigne ocultista, místico y mago del siglo XX, lo califica como el mejor y más peligroso de los libros que se han escrito. La figura de Baphomet es importante en la historia del ocultismo y ha sido asociada con frecuencia al demonio. Satanismo. El satanismo es un nombre que aglutina un grupo diverso de religiones que consideran a los demonios en general y a Satanás en particular como entidades positivas, ya sea como entidades reales de ser adoradas o usando a Satanás y los demonios como elementos más simbólicos. En el satanismo se suelen tomar prestados conceptos de la naturaleza de los demonios de religiones establecidas, como el cristianismo, el judaísmo o el islam, aunque en ocasiones también se elaboran conceptos originales de los propios demonios sobre su carácter y diversas habilidades. Hay multitud de clasificaciones demoníacas, aparecidas en la demonología cristiana, el ocultismo o incluso en la magia renacentista. Los sistemas de clasificación se basan en la naturaleza del demonio, el pecado con el que tienta a la gente, el mes en el que su poder es más fuerte, los santos que eran sus adversarios u otras características. Ahora, también existen religiones que han sido mal clasificadas como satánicas, ya sea por tomar iconografía de las religiones monoteístas y utilizarlas de otra manera gracias al sincretismo religioso, o por ser religiones nativas o tradicionales de los territorios conquistados, por rendir culto a los muertos, ancestros o dioses antiguos, o por no tener una línea moral en la práctica de la magia y los rituales. Ejemplos de ellos son el yazidismo, el cual es una religión nacional de la zona de Kurdistán. Aunque la mayoría de los kurdos son musulmanes, muchos continúan practicando su religión tradicional. El culto yazidi, aunque monoteísta, también es angélico y rinde culto al ángel pavo real, Melek Taus, identificado como Lucifer. Los yazidas creen que Melek Taus se rebeló contra Dios para dar conocimiento al hombre, pero fue perdonado y restaurado como jefe de los ejércitos celestiales. Aunque no es una religión, el telema también se tiene como satánico. La Escuela de Libre Pensamiento, fundada por el escritor británico Aleister Crowley, basada en el mito de muerte y renacimiento del dios egipcio Osiris, identificado por los luciferinos como la versión egipcia de Lucifer, es una filosofía de vida basada en las máximas haz tu voluntad, será toda ley, y el amor es la ley, amor bajo voluntad es ley. El ideal de haz tu voluntad y su asociación con la palabra telema tiene sus antecedentes en François Rabelais, pero fue más desarrollada y popularizada por Aleister Crowley, quien fundó la Escuela de Telema, basada en este ideal. La palabra misma es la transliteración del inglés del sustantivo griego koiné, voluntad. Crowley identificó en algún momento a Aiwass, el espíritu que le dictó la escritura del libro de la ley, con Lucifer, si bien aclaró que él no creía en la existencia literal de esto. El vudú es una religión originaria de África Occidental, donde actualmente sigue siendo practicada por miembros de las etnias Ewe, Kabyle, Mina y Fon, de Togo y Benín. También se conoce como vudú a la variante que se originó del sincretismo que se produjo en el área del Caribe, entre las creencias que poseían los esclavos trasladados desde África Occidental y la religión cristiana católica. El tráfico de esclavos hacia América produjo un fuerte fenómeno de sincretismo entre esta compleja y bien esquematizada mitología yoruba y las creencias cristianas, así como con las religiones nativas de los lugares a donde se transportó a los esclavos. De aquí surgiría el vudú haitiano y un gran número de derivativos: la regla de Ocha, la santería, el candomblé, la macumba, la umbamba, el tambor de Mina y quimbamba, así como otras manifestaciones africanistas en Colombia,
Puerto Rico y demás países del área del Caribe y Sudamérica. La religión yoruba se refiere a una serie de creencias y tradiciones espirituales originadas en el pueblo yoruba, un grupo etnolingüístico originario del África Occidental. A través de la diáspora africana, ha extendido su influencia fuera de África en formas sincréticas, como la santería o el candomblé. La religión yoruba es solo una parte del complejo de mitos, canciones, historias y otros conceptos culturales que conforman la sociedad y la mitología yoruba. El culto a la Santa Muerte es una figura popular mexicana que personifica la muerte y es objeto de culto. Diversas iglesias como la católica, bautista, presbiteriana, metodista, anglicana, entre otras, rechazan y condenan su veneración considerándola diabólica. Algunas corrientes cristianas, incluyendo el catolicismo, se oponen a que se le adjudique el título de santa, pues carece de las características tradicionales para recibirlo. La estregheria es un tipo de religión politeísta italiana, que es una continuación del paganismo itálico de forma casi ininterrumpida, desde la época de los etruscos romanos. Ya terminando con el lado que es la filosofía y las religiones del satanismo, o más bien, de los cultos satánicos, existen muchas conspiraciones asociadas con esto, pero dos de las conspiraciones más populares y que se juntan sobre este tipo de temas son el QAnon y el Nuevo Orden Mundial. El QAnon. Esta teoría engloba varias teorías conspirativas difundidas por Internet en Estados Unidos durante los últimos años. La idea central de todas ellas es que existe una élite secreta que gobierna el país y que mantiene una enorme red mundial de tráfico sexual de menores. De esta élite forman parte políticos del Partido Demócrata como Hillary Clinton o Barack Obama, actores como Tom Hanks, el empresario George Soros o la presentadora de televisión Oprah Winfrey, entre otros. Según los seguidores del QAnon, el presidente Trump, apoyado por una parte de las Fuerzas Armadas, está librando una lucha en las sombras contra esta élite. La teoría surgió en octubre del 2017 en el foro de internet 4chan. Un usuario que firmaba como QAnon es la abreviación de QAnonymous, publicó varios mensajes desarrollando la teoría y afirmando tener acceso a material clasificado del gobierno. QAnon fue una teoría muy marginal al principio, pero ha ido ganando adeptos y difusión en redes sociales, alimentándose de otras muchas teorías, como el Pizzagate. Sin embargo, la idea central de QAnon es la existencia del Estado profundo, un poder oculto que controla un país al margen de las instituciones democráticas, la prensa y la opinión pública. Para los seguidores de QAnon, esta élite de pedófilos encarna un Estado profundo en Estados Unidos contra el que Trump libra una guerra encubierta. De hecho, muchos empezaron a darle validez a la teoría cuando Trump preguntó por su opinión acerca de ella en agosto del 2020. Lejos de desaprobarla, se limitó a decir que solo sabía que sus seguidores son gente que ama este país. El Nuevo Orden Mundial. Los Illuminati, una sociedad secreta fundada en 1776 con el fin de promover ideas de la Ilustración, estuvieron aparentemente involucradas en una conspiración que buscaba reemplazar las monarquías absolutas y la preponderancia de la Iglesia por el gobierno de la razón. Sin embargo, los documentos relacionados con la conspiración se publicaron y se alertó así a la nobleza y al clero de Europa, lo que dio a la conspiración una gran publicidad y llevó a algunos pensadores a sugerir que todavía existía y que su objetivo era derrocar a los gobiernos europeos. Por ejemplo, Edmund Burke, en 1790, le da alguna credibilidad, aunque sin mencionar específicamente cuál sería el grupo responsable. Posteriormente, en 1903, el servicio secreto ruso de la época publicó el famoso panfleto Los Protocolos de los Sabios de Sion, como una obra de propaganda antirrevolucionaria. La tesis central de los protocolos es que si se remueven las capas sucesivas que cubren u ocultan las causas de los diversos problemas que afectan el mundo, se encuentra un grupo central que los promueve y organiza, con el fin, primero, de destruir los gobiernos y órdenes sociales establecidos, y con el fin último, de lograr el dominio. Este contubernio central es un grupo de judíos que, según se afirma, controla tanto los sectores financieros como diferentes fuerzas sociales, que a su vez son los que desde este punto de vista provocan el desorden y conflicto social. Posteriormente, en los Estados Unidos, durante el periodo del Peligro Rojo, teóricos estadounidenses de la conspiración fueron abrazando y promoviendo cada vez más una percepción de la masonería, del liberalismo y de la conspiración judeo-marxista,
como la fuerza directriz de la ideología del ateísmo estatal, colectivismo burocrático y comunismo internacional. Así, por ejemplo, empezaron en los 1960 grupos como la John Birch Society y el Liberty Lobby dedicaron muchos de sus ataques a las Naciones Unidas como vehículo para crear un gobierno mundial, promoviendo una posición de desconfianza y aislamiento en relación a ese organismo. Adicionalmente, Mary Amy Davidson en su The Profound Revolution de 1966 trazó el origen de la supuesta conspiración del nuevo orden mundial a la creación del sistema de reserva federal en Estados Unidos por un grupo de banqueros internacionales, que posteriormente habrían creado el Consejo de Relaciones Exteriores en ese país como gobierno en las sombras. Cabe considerar que en aquellas fechas la frase grupo de banqueros internacionales se entendía como referencia a personas tales como David Rockefeller o la familia Rothschild. Posteriormente y a partir de la década de 1970, Gary Allen sostiene que el término Nuevo Orden Mundial es utilizado por una élite internacional secreta dedicada a la destrucción de todos los gobiernos independientes. Con ese autor, el mayor peligro deja de ser la conspiración criptocomunista y se transforma en la élite globalista que algunos identifican en el atlantismo del grupo Bilderberg. Muchos de los mismos personajes, como Rockefeller, todavía ocupan un papel central, pero ya no como criptocomunista, sino como parte de un grupo plutocrático y elitista, grupo que controlaría tanto los gobiernos y las instituciones. Esta popularidad de la teoría se acrecentó cuando en 1990, poco después de la caída del telón de acero, el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, hizo varias referencias al nuevo orden mundial, a pesar de que esas referencias fueron percibidas a nivel internacional como para establecer, en el contexto político de la fecha, los objetivos de la diplomacia de ese país. Muchos lo entendieron como una validación de la teoría de la conspiración del no. Este es un tema largo y en algunos casos inexacto, ya que abandonamos los hechos y nos adentramos en lo subjetivo de la interpretación. Mucho de lo aquí mencionado son apenas introducciones o referencias a temas más profundos que ya iremos abordando en el canal. Esto ha sido todo por hoy, aquelarre. Con esto terminamos con el satanismo. Esta parte, sobre todo, ha sido un poco larga, pero espero que les haya resultado útil. De igual forma, si tienes alguna sugerencia, duda o comentario, no dudes compartirla con nosotros. Si lo estás viendo en YouTube, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con alguien que creas que le interesaría el tema. Si lo oyes en alguna plataforma de podcast, dale seguir y date una vuelta por nuestras redes si quieres ver las imágenes de referencia. Estamos en todos lados como Junto al Caldero. Gracias por llegar al final, yo soy Paola y nos veremos en otra noche junto al caldero. Hasta otra.